Ya estamos caminantes todos por aquí. Hemos cambiado de ubicación. Ya no estamos en Bilbao. He decidido pues cambiar un poco. Como el otro día me fui a Morevieta y tal, y soy muy animado, pues he dicho, voy a pegarme 10 minutillos más de tren y me voy a Durango. ¿Qué os parece? El problemilla que he tenido es que no he cogido el micro. Sí he cogido el micro, pero resulta que he cogido el secundario, que es el que no tengo cargado. Entonces no funciona, estoy con sonido ambiente. Pues lo dicho, estamos en Durango. Buenas, Unai. Ahora mismo estamos aquí en el entorno de Landako Gunea, que es donde todos los años, como sabéis, se celebra la Asoka de Durango. Pues bien, estamos bien. Hemos dormido poco y mal. Pero bueno, eso me ha permitido venir para acá. Me levantaba a las 7:30 de la mañana, o sea que ya me acosté bien de hora, pero me costó dormir y al final me levanté y me volví a acostar sobre las 2 de la mañana, un poco antes, yo creo. Sí, las he visto. Están junto a la estación y francamente no sabía que estaban en fiestas, no sabía que celebraban aquí los San Faustos. Y están en fiestas, sí. Espera, voy a cogerme el móvil para tenerlo a mano. Aquí pasa el río. A ver si tenemos una vista. Sí, las grabé, sí. Bueno, no, perdona. Grabé las fiestas, pero las barracas la verdad es que no. Porque estuve por la mañana, a la hora que estuve todavía estaban cerradas, y luego cuando marché sí me di cuenta que las habían abierto ya. Pero como digo, ya era cuando me marchaba. Además había llevado el coche, o sea, me estaba marchando en coche y tampoco estaba bien para aparcar y grabar 2 planitos de las barracas. Así que esa parte no he grabado, la de las barracas. Estoy metiéndome por esta zona de Durango, que digamos que no es la parte vieja, dado que la parte vieja la he grabado para colgarla mañana. Entonces esta parte es la que no suelo grabar, no se suele grabar de Durango. Y bueno, también se merece una visitilla, ¿no? Pues sí, grabé el sábado festivo, me pegué pechada, sí. Ah, están en 2 partes, vale. Entonces estarán en la parte de abajo y luego en la parte de... ¿De dónde las vi? Ah, bajando, sí. Las 2 bajando, ¿no? En la parte de abajo del pueblo. Sí, solo que estarán separadas. Una prácticamente enfrente de donde están los puestos, que es la que creo que vi, y luego la otra en el lugar habitual, supongo que será. Cerca, ¿no? Una de otra. Está un poco... parece... pero bueno. Bueno, vamos a tirar un poco para la derecha, porque para el lado contrario tenemos la parte vieja. Entonces, lo dicho, vamos a irnos por la zona que no es la parte vieja. Pues la verdad es que dudo que me acerque a las barracas, dudo mucho porque hoy voy a Bilbao a la tarde, que mi mujer tiene que hacer un recao y no sé qué. La de separar las barracas, de ponerlas en 2 sitios. ¿Te refieres? ¿O qué idea es la que tuviste? Ah, pues mira, muy bien. La verdad es que me sorprendió cuando
cuando vi las barracas allí al lado del colegio, un poco más arriba del colegio. Pero ya digo que dudo. Ya el 12 de octubre me pegué la pechada a cuenta de las fiestas, que quería grabar un poco. Y luego me fui al Mangamore, que hacía muchos años que no me había acercado al Mangamore. Y dije, mira qué bonito se ve aquí el monte. Es lo que tiene el estar aquí junto a la montaña, ¿no? Es muy bonito. Pues he mirado y yo calculo que la última vez que estuve fue en el 2017-2018 en el Mangamore. Y vamos, ha crecido, está más grande de lo que me acordaba yo. Y vamos, ya habéis visto los vídeos de lo del cosplay. El vídeo completo lo tenéis en los 1001 originales, en el otro canal. Lo que he colgado son unos shorts. Pero vamos, que hay vídeo completo en los 1001 originales para el que le interese el cosplay y todas estas cosas. Ya sabéis, el cosplay es disfrazarse de personajes de cómic japonés. En este caso. Aunque también había algún lobezno por ahí, En la Japan Weekend, algún Spider-Man peculiar. Y la verdad es que sí es... A mí que me gusta el cómic y tal, pues me hace gracia lo del cosplay. Cómo se le ocurra a la gente. Es impresionante. Cómo se le ocurran. Y luego se montan unas parafernalias ahí para concurso, unas representaciones. La verdad es que se lo ocurran. Muy bien, Unai. Pues bien dicho. Te han hecho caso. Has tenido poderío y te han hecho caso. Bueno. Aquí la avenida esta ya empezaríamos a alejarnos. Tampoco me voy a alejar. Vamos para acá, Eva. Y nada, está siendo un mes para mí horroroso en cuanto a gastos de cómic, por lo del Inktober, que coincide el Inktober. Luego muchos están aprovechando para sacar las novedades de cara a Navidad, están saliendo todas a la vez. Cosas muy interesantes. Es que está saliendo de todo, o sea, todo entre el mes de octubre, el mes de septiembre, que tuve los salones, y este octubre, pues un desfalco, vamos. Estoy sobrado, demasiado, y luego voy a tener que recuperar, claro. Ahora, material para el canal de los 1001 originales, tengo mucho. Sí me han llegado algunos rumores que me indican que va a haber algunos cambios quizás en las presentaciones de cómic y van a ir en mi contra directamente, porque me temo que no voy a poder acudir a partir de ese cambio a muchas de ellas, a la mayoría. Así que bueno, tendré que vivir de otras presentaciones. Me tendré que ir a Santander o... Veremos qué se hace, porque parece que Bilbao se me va a cerrar la puerta de las presentaciones si se cumplen los rumores que estoy oyendo. Que tampoco entiendo el cambio que se quiere hacer, salvo que se quiera dejar aparte a algunas personas, como es mi caso. Pero bueno, allá cada cual, ¿no? La vida sigue. Seguirá de otra manera, pero seguirá. Es una cosa también que me llama mucho la atención, el hecho de que nunca se ha valorado, creo, lo que hago. No, es una cosa que la hago porque quiero, es verdad, pero nunca se ha valorado.
a nivel de nada. Y me sorprende, porque sales fuera y están deseando que vayas a grabar, que vayas a tal. Sin embargo, aquí en Bilbao parece que molesta. No sé, no acabo de entender, pero bueno, veremos en qué queda todo eso. Bueno, ahora estaríamos medio volviendo hacia lo que sería la parte vieja poco a poco. Y nada, darle mucho amor a este vídeo, que mi esfuerzo me cuesta. Coger el tren, media hora de viaje. Yo estaba aquí. He estado yo aquí haciendo algo. Aquí, en esta calle. Igual más al fondo, pero yo estaba haciendo algo en esta calle. En su día. No me acuerdo de qué, pero estaba haciendo algo. Bueno, mira, las vías del tren ya no existen. Esto no lo había visto yo, seguro que es de hace mucho, pero yo no me había percatado de ello. Ya las vías estas de tren no existen. Y nada, ya estamos en lo que sería, entrando en lo que es la parte vieja, digamos. Ya veis que hay un escenario, la parte trasera del escenario, la estamos viendo ahí. Y es que son fiestas. Voy a darme una vueltita corta. La larga ya la he dado para el otro canal, así que voy a dar una vueltita corta por aquí para enseñaros. Para el que no sepa, este pueblo está pegado prácticamente a Amorebieta, es el pueblo siguiente, en sentido San Sebastián. Está como a una media hora de Bilbao, en coche. En tren también he tardado como media hora, desde Etxebarri. Aquí estaría el río. Vamos a acercarnos, que la vista estará bonita. Y aquí está de donde prácticamente hemos empezado, que es ahí estaba el Landakogunea. Bueno. Ahí tenéis el río. Hola, Marisel. ¿Qué tal? De Uruguay he leído. Sí, Uruguay. Hace poquito, en el mes de septiembre, estuve con un caricaturista en Bilbao que es de Uruguay y que tiene apellido vasco. Era de Uruguay, muy majo. Me hizo caricatura. Este edificio, este sería el mercado. Aquí en Durango. Durango en España, quiero decir, no es el de Estados Unidos, que quede claro. No estamos en América. Aquí va a meter aquí al perrito que viene. Y es que estamos con ella, Eva, saluda a la cámara. Hola. Mirad, tiene una heridita en la nariz. Mira. ¿Veis? Está saliendo ya los pelos. No sé cómo se la ha hecho. Francamente, el otro día la vimos. Digo, anda, si tiene un poquito de sangre en la nariz, pues se la habrá hecho ya sola. Pero bueno, le dimos un pelín de betadine, tal. Y parece que está ya curado. Ahora le tiene que salir el pelillo y demás.
grandecito. Ahora con el viento no se me oirá, dado que no tengo el micro. Así que mira, vamos aquí, que nos va a cortar el viento seguramente un poco. Aquí están trabajando, tengo que venir por acá. Está muy bonito meterte aquí en los soportales estos, pero eso lo veréis mañana en el vídeo que he grabado, que se verá en condiciones. Francamente creía que hoy no iba a poder salir porque me llegaba un paquete y tal, y mira, me ha llegado muy pronto, con lo cual me ha liberado y he dicho, bueno, pues salimos. Vamos a dar una vuelta, que esta semana no había hecho directos, sí he grabado cositas, pero un directito no había hecho. Mirad, qué buenos los pasteles. Ah, mira, esta yo creo que voy a ir a lo que es el ayuntamiento, que esto no lo he sacado en el vídeo, así que mira, voy a enseñarlo, porque la verdad es que es muy bonito. Y esto no lo he enseñado antes en el vídeo que he grabado. Así que vamos a coger la plaza esta. Esta casa también es muy bonita. Está pintada, motivos azules, tal, muy bonito. Vamos a coger distancia. Vamos por acá, así cogemos distancia y os enseño el ayuntamiento a las 3 personas que están viendo ahora mismo. Ahora giro, A ver, vamos a girar. Es súper bonito. Y qué gracia, porque ya tienen al olenchero puesto. Tienen al olenchero allí colocado. Ese es el personaje navideño, como sabéis. Pronto lo han puesto. Y la verdad es que es un edificio súper bonito. O sea, a ver, vamos a las pintaditas. Cómo está decorado. Qué bonito. Y luego las calles, pues bueno, tiene las casitas muy monas, ya veis. Durango es un pueblo majo y que realmente es muy bonito. Es muy bonito. Este pueblo también fue bombardeado en la Guerra Civil, como Guernica. Y nada, pues eso os cuento. El domingo trabajé mogollón, volví a la vendimia, como sabéis, a La Rioja, y luego a la tarde estuve en Suances, en Cantabria. En Suances, con el tema del avistamiento de las orcas. Unos pescadores han avistado orca, 2 orcas, y se asustaron mucho. Tenemos otra vez el río. Mira qué bonita la casa esta. A ver, vamos a enseñar.
con este mirador muy bonito que da al río. Y aquí el palacio. Fíjate que si no me equivoco, aquí hubo un acto importante en su día que creo que tenía relación con el Pacto de Lizarra. El Pacto de Lizarra se firmó en Estella, en Lizarra, pero creo recordar que aquí hubo un acto también importante relacionado, no recuerdo lo que, pero yo estaba aquí. Por cierto que la firma del Pacto de Lizarra también la hice yo, curiosamente. Allí estuve yo. Bueno, es un pacto que no fructificó de ninguna manera. Estaba auspiciado por Herri Batasuna, el Partido Nacionalista Vasco y demás, y aquello no fructificó pues, por las causas que os podéis imaginar. Bueno. Pues esto que veis es Durango. Ya digo que es un pueblo muy bonito. O sea, si venís a Bilbao y os sobra un día por ahí, pues bueno, se puede uno acercar a visitarlo. Se puede ir en tren, media horita. En el tren es media horita. Y bueno, es grande, pero se ve rápido. O sea, no es tan grande. No nos imaginemos que es gigantesco. Pero la parte gruesa, digamos, que es la parte vieja, pues eso en 15 minutitos lo has visto. Y luego te tomas algo, unos pinchos y ya está. Hola, Conchi, ¿qué tal? En Alicante. Ole ahí. Búscate una playita, ¿dónde estar? Sí, es muy bonito. Muy bonito. Ahí delante tenemos el Bachoqui. No sé si se aprecian las banderas, hay unas banderas allí. Eso sería el Bachoqui. Y ahora tenemos ya ahí el escenario de frente, el que hemos visto antes de espaldas. He recibido un mensaje en el móvil. Ojo con el coche, porque mirad que hay control por cámara, O sea, cuidado, porque hay zonas donde... Aquí es por donde me he metido antes. Hay zonas donde no se puede ir en coche. Introducir el coche. El Bachoqui ahora si lo veis, está ahí, a ver. Ahí lo tenéis, con las banderas. Y un cartel de Imanol Pradales. Y ya veis qué casas más monas hay por aquí, todo. Las casas muy bonitas. Y por aquí, por esta plaza, es por donde he iniciado yo la otra grabación, la que he hecho antes. Porque por aquí nos estamos dirigiendo ya hacia lo que sería la estación de tren. Yo voy a hacerlo por aquí. Me tira a la derecha Eva porque no soporta el hierrillo de este desagüe. No le gusta. Aquí el kiosco. Y poco a poco vamos dirigiéndonos ya a la estación, ¿vale? Que tampoco quiero llegar tarde. Ahí delante, el edificio que tenemos es el Palacio de Justicia de Durango. Un edificio moderno. Y las barracas están ahí al fondo. Comentaba alguien al inicio de la grabación que estaban las barracas. Pues sí que están, sí. Me está haciendo señas con el paraguas, no sé qué me quiere decir. Un segundo mensaje, así que enseguida voy a parar a mirar qué quieren decirme. Aquí hay un santo, este no lo he enseñado en el vídeo de antes, así que vamos a ir. Aquí abajo creo que hay algún tipo de biblioteca o algo. Hay una exposición. Estoy viendo exposición. Ezkurdi Aretoa, o sea, es una sala de exposiciones.
Y aquí tenemos aquí al monje. Vamos a ver quién es, a ver si nos lo indica. Está con gesto serio, muy pensativo, pero no sé quién es. No sé quién es porque no viene indicado. Talleres de arte, o sea, hay exposición, talleres de arte, o sea que esa parte de abajo tiene mucho que ver con las artes plásticas y demás. Y ya veis aquí toda la parafernalia, que ya todo esto va a corresponder a la estación de tren, ¿eh? Voy a enseñaros las barracas, que es por donde he empezado el vídeo anterior. Que estarían... Vaya cielo, ¿eh? Hay algún claro, ¿eh? Si os fijáis ahí hay algún claro, pero hace bueno, ¿eh? De temperatura hace bueno. Y como veis, pues allí tenemos las barracas, que en este momento están cerradas, no hay nadie. Bueno, voy a ir despidiendo aquí la conexión, que voy a coger el tren, tengo media hora de vuelta a Etxebarri. Así que nada, mañana colgaré el vídeo de Durango, el paseíto por Durango, y nada, disfrutar de la semana, ¿vale? Venga.